Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hoy nos hace falta la música, pero querían escuchar un poco más de mí. Dijeron, cancelamos la música para escuchar rico. No es verdad. No pudimos tener la música hoy, así que hoy se nos da la parte del estudio un poco más temprano. Quiere decir que puedo ir 2 horas más tarde. Todos los hermanos en las redes, gracias por estar con nosotros. Siempre es un honor poder compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo. Vamos a entrar en la parashá Hayé Sará, la vida de Sara, pero no vamos a abundar en lo que es la vida de Sara. Vamos a enfocarnos conectando algo de la vida de Sara, pero básicamente hablando de lo que es el pozo. En la Biblia, en la Torá, vemos nosotros que el pozo, el agua, siempre ha sido un lugar muy importante de lo que es de encuentro para los padres de la congregación. Por ejemplo, Rebeca en el capítulo 24 se encuentra con Eliezer, ¿okay? Ayuda de Dios, eso es lo que significa Eliezer. Muchas gracias, mi hermano. Eliezer. Entonces, estamos viendo que hay un encuentro que es muy profético y mesiánico. Can you give me my, if you can help me with that, that would be wonderful. Entonces, vamos a buscar la conexión entre la historia de Rebeca con la mujer, con la mujer samaritana. ¿Okay? Hay una conexión bien interesante. Vamos a crear un tipo de conexión bíblica, profética, si podemos llamarle así, de lo que es el mensaje del encuentro en el pozo. Y eso es algo que tenemos que considerar cuando estudiamos esto. Ya yo he enseñado esta parashá tantas veces, estaba hablando con mi esposa porque en realidad no sabía qué ángulo iba a tomar. Llevo 15 años enseñando estas parashá, Torah todo el tiempo, los últimos 20 y pico de años, ¿no? Pero la parashá lo he enseñado desde el punto de vista legal, con cuántas cuerdas compró Abraham para enterrar a Sará. Hemos hablado de lo que es el mensaje profético de la primera y segunda venida del Mesías en el capítulo 24, cuando va a buscar la novia para Isaac. Hay tanta información, pero en esta oportunidad quería conectarlo con algo que vi, y te voy a ser bien honesto. Estuve toda la mañana estudiando para allá. ¿Okay? Y no fue como hasta la 1:10, que capté leyendo algo relacionado el versículo 42 del capítulo 4. Y porque estamos estudiando el culto imperial, estamos estudiando lo que es el libro de Apocalipsis, inmediatamente ya yo entendí el mensaje de la historia. Y ahí comenzó entonces poniendo todos estos puntos y conectándolos, ¿ok? Cuando ya tú has estudiado algunos principios, pues entonces conectas algo y lo puedes ver y es como una cadena. Lo puedes conectar a través de la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en esta parashá vamos a conectar muchas de las esferas de la metodología. Es importante entender la metodología y lo que estamos tratando de desarrollar. No un mensaje inventado espiritual, porque yo pienso, porque yo creo, una revelación que tuve. No. Yo creo que todo tiene su lugar y en la parashá a veces forzamos nuestro entendimiento y lo tratamos de poner algo cuadrado en algo redondo y no estamos contentos hasta que quepa, pues. Y yo no pienso que eso está bien, porque es donde caemos en los errores teológicos. Cuando hay tanta información que nos ayuda a entender el mensaje de ese momento. Y a eso es lo que me quiero enfocar. ¿Ok? Primero quiero darles gracias a Juan, porque venía de camino y yo dije, Juan, necesito tu ayuda. ¿Ok? Entonces le dije, empezamos a hablar acerca de la hora que ocurrió el encuentro de la mujer samaritana con Yeshua y empezamos a hablar de los camellos. Yo hice un estudio, me recordé de un estudio que hice mucho tiempo atrás de la cantidad de agua que a Rebeca tuvo que sacar del pozo. Eso no es un trabajo fácil, y la cantidad de agua, y a mí se me olvidó. Entonces Juan vino y lo buscó rapidito. Más o menos qué cantidad de litros se necesitaba por camello. Así que quiero darle gracias a Juan por la ayuda. Los camellos pueden beber una gran cantidad de agua después de un viaje largo y sin acceso a agua en promedio. Un camello puede beber hasta 100 litros, 26 galones de agua en un solo día si está deshidratado.
Si los camellos no estaban completamente deshidratados, podrían haber bebido aproximadamente 50 litros cada uno. Si los camellos bebieron 50 litros cada uno, para los 10 camellos, Rebeca había proporcionado aproximadamente 500 litros de agua. Con un cántaro de 15 litros de promedio razonable, Rebeca hubiera hecho al menos 33 viajes al pozo. Ese es el tipo de mujer que queremos. Hay trabajadora ahí que quiere ese hombre así, que dice, voy a trabajar por ese hombre, aleluya. Imagínate que, ay, viste, ya me encontré contigo, ya yo sé lo que trabajo. Okay. Entonces de repente ahora viene Rebeca, trabajo fuerte por un novio, no sabía quién era, nunca lo había visto. Imagínate que llegue y saque feo. Para eso trabajé. Y Zipora la encontraron en un pozo. Moisés la encontró en un pozo. A Raquel la encontraron en un pozo. Entonces Yeshua encuentra una mujer en el pozo. Todos tienen algo en común. Todas tienen algo en común. Que las mujeres, todas se consideraban paganas, gentiles. Aunque la mujer samaritana era descendiente de los hijos de Israel, pero en el primer siglo, la mujer samaritana, de acuerdo a la gente en Judea, la consideraba como una pagana. Un judío no se iba a casar con ella. No, porque iba a ser algo diferente. Había un conflicto muy grande. Si estudiamos la historia del primer siglo en referencia a lo que estaba ocurriendo en Judea con los samaritanos, esta historia de verdad que sobresalta. Va a sobresalir el mensaje de la mujer samaritana. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el capítulo 24, versículo 10 en adelante, para tener una recorrida acerca de los eventos de lo que ocurrió con Abraham y Eliezer. No hay ningún mandamiento en esta parashá. El próximo mandamiento no va a ser hasta el capítulo 32. Y después de eso va a haber mandamientos en la parashá Bo. ¿Qué? ¿Me puede prestar su librito? ¿Me puede prestar el librito? Nosotros tenemos un documento de los del camino. ¿Ok? Que nuestra hermana, ella hace estos libritos. Está bien interesante. Y hizo buen trabajo. De verdad que lo hizo un trabajo espectacular. Y ella viene, pone la parashá. Tiene, muy lindo que lo vean acá. Usted debiera considerar proporcionar los PDFs. Una persona que no vive acá lo puede imprimir, hacer su librito y lo puede comprar, ¿no? Pero ella hizo un trabajo espectacular. Lo mismo que hicimos en lo que es lo del camino. Un poquito, no todo el mundo está en lo del camino, pero si una persona quiere hacer notas, por ejemplo, hoy mismo yo lo agarré, empecé a leerlo, hice mis noticas y todo ahí. Algo rapidito, muy bien. Entonces ella puso los mandamientos en cada parashá también. Pero algo que usted hizo que me gustó, que en cada parashá, por ejemplo, Bereshit, en Miketz, la palabra Miketz, nos vamos a ir a de esta semana, que es Hayei Saga. Es importante nosotros reconocer los talentos que aquí hay en Roca Eterna. Y esa hermana, wow, hace un buen trabajo y gracias, ¿verdad? Quiero Lech Lejá. En Hayei Saga, ella hizo algo bien interesante. Llega, a ver si lo encuentro algún día. Aquí está. Dice, Bereshit, Génesis 21, 1 al 25, 18. Y después ya pone los temas. Interesante, pone los temas. ¿Okay? Dice la muerte de Sarai, adquisición de la cueva de Macpela. Abraham envía a su siervo Eliezer y busca a su esposa para Isaac. Es interesante que puso los temas dentro de los capítulos. Me gustó eso. Después pone las 7 lecturas de los Aliyot con el Haftará y el Mishnah Nazaret, de la porción del Nuevo Testamento. Ella tiene 1 Corintios 15, pero como yo hablo siempre de 1 Corintios 15, pues decidí hacer la otra lectura que es la mujer samaritana. ¿Okay? Y después ella pone las noticas acá. Y en este caso solamente no hay mandamientos. Pero cuando hay mandamientos, ella los pone todos. ¿Okay? Y yo pienso que es buena idea. Una persona que no tiene los del camino, pues vamos a buscar la manera de que usted pueda promover esto un poco más, porque tiene los mandamientos acá. Y las porciones, hizo muy buen trabajo. Quería reconocerla a usted porque usted siempre hace trabajitos así y es importante que se reconozca. Gracias. ¿Okay? Así que tuvimos la manera de que ahora las personas puedan tener acceso a ella. ¿Ok? No lo de gratis. Usted trabajó muy fuerte en eso.
No, por favor. Vamos a que los hermanos den una donación para que pongan un precio bueno para que la gente lo pueda tener. Cuesta mucho dinero. Si puede llevar el librito atrás para que... ¿A mí? Ah, ok, perfecto. Y después me dan 50% y no hay problema. Echando bromas. Ok, conociendo los designios de Hashem. Ok, agenda hebrea. ¿Lo ve ahí? Espérate, para que vean adentro. Ah, qué lindo se ve. No lo hice yo. Yo no soy tan creativo. Ok, gracias. Entonces, vamos a leer el versículo 10 en adelante. Lector. Génesis, capítulo 24, versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ok, perfecto. Es importante poner atención a los números, poner atención a el hecho de que aquí vemos un mensajero, que hemos hablado acerca de eso, que lleva regalos. Esto es muy importante, porque los regalos, los mensajeros antiguos, ellos llevaban regalos. Es un tipo de tributo que daban donde quieran que iban, si iba a haber un vasallo, lo que sea. Yeshua, cuando vino, nos dejó los regalos, los frutos del Espíritu, y Dios a través de Yeshua nos da el mayor regalo que nos puede dar, que es salvación, la vida. ¿Sí? Seguimos. Recuérdate que hay 10 camellos. Ajá. Los números representan cosas. Hay una mujer viviendo la dispersión, no es parte del reino, una pagana en realidad. ¿Ok? Tiene provisión de agua. Ella tiene agua que representa vida en ese tiempo. Siga, hermana. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Adonai, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Ok. Estamos viendo aquí ahora un evento bien interesante. Hay un contraste entre Rebeca y la mujer samaritana. Rebeca es una mujer virgen versus la mujer samaritana no lo es. Okay, hay un contraste entre las dos. Recuerda que el mensaje que prevalece en el Nuevo Testamento es como el Mesías está restaurando a la congregación para presentarla sin mancha y sin arrugas delante del Padre. Israel siempre es representado como una femenina, como una mujer, como la novia, como la esposa. Eso es una metáfora, no es algo literal. Hoy día se está enseñando a eso como si fuera algo literal. No tiene lógica, una metáfora. Yo recuerdo cuando yo hacía lo mismo, 16 años atrás, cuando comencé a estudiar el Antiguo Medio Oriente, entendía que en el Antiguo Medio Oriente la forma visual que la gente podía entender era un convenio entre esposa y mujer, y cuando había un convenio entre un rey y el reino, el rey era el esposo, el reino la esposa. El rey era el pastor, el reino eran las ovejas. El rey representaba todas estas cosas de proveedor, protector y cosas así. El reino representaban los vasallos o la esposa o los corderos o lo que sea. ¿Me siguen? Entonces hay un vocabulario que se usa simbólico, a una metáfora que se usa para explicar la relación íntima entre ese reino con su rey. Sea un soberano mayor o un vasallo de un soberano, pero hay una relación de convenio. La clave es que es una relación de convenio.
entre el vasallo, la novia, el cordero, lo que sea, con el rey. ¿Ok? Entonces, aquí vemos lo que es un mensajero que cuando hizo la promesa a Abraham, tuvo que poner su mano debajo de su muslo. ¿Ok? Está agarrando algo. Esa es la forma. Para nosotros es como raro. Y ya mi esposa me está mirando así. No, no lo digas. Pero en el tiempo de Eliezer era algo común. Vas a hacer un juramento, que es un juramento de esa índole. Tú tenías que prometer por algo mayor que tú. Okay. En este caso era por los hijos de Abraham que nunca tenía. Okay. Era algo que comprometía a la persona. Y este mensajero no podía regresar si no le conseguía a la novia a su hijo. El juramento, eso fue lo que cambió mi vida en el estudio bíblico. Cuando entendí lo que era un juramento. Cuando entiendes lo que es un juramento, todo cambia. Mi compromiso ahora tiene que ser mayor porque hice un juramento. Aunque el amor en el matrimonio no es lo que te mantiene juntos. Es el compromiso. El amor es el resultado de un compromiso. Aunque eso es algo que yo nunca entendí anteriormente. Lo entendí cuando estaba con mi esposa y empecé a estudiar la Torá. Y yo dije, wow, eso lo dije un día, mi amor. Tú sabes que yo no estoy contigo porque te amo, ¿verdad? Estoy comprometido. Y la razón por qué la amo con mi alma es porque estoy completamente comprometido. Y sufrí tanto en el mundo sin entender un compromiso que me di contra la pared 1000 veces que ya no quiero más. Estoy feliz con una. Se acabó. No hay que buscar nada, estoy comprometido completamente. Pero eso lo pude entender mejor cuando empecé a estudiar la Torá del punto de vista legal y de un convenio y un compromiso entre él y yo. ¿Ok? Entonces yo nunca me preocupo de que ella me deje de amar. Porque estamos en un convenio en la cual entre medio del convenio está el Eterno. Si yo me mantengo en relación siempre con Él, comprometido con Él, entonces nosotros vamos a trabajar porque ella está comprometida con Él en un convenio. Y lo que es el producto de ese convenio es amarnos el uno al otro. Esa es la estructura apodíctica de los 10 mandamientos. Ok, entonces, ahora que entendemos que hay un mensajero, hay una necesidad del novio, que en este caso necesita una novia, que es Rebeca. Ella llena los requisitos de buena familia, es una virgen y es trabajadora. Perfecto. ¿Okay? Es como la mujer virtuosa que habla el libro de Proverbios 31, ¿no? Ok. Vamos entonces al capítulo 4 del libro de Juan. Juan capítulo 4. Ahora vamos nosotros a conectar esta parashá con el mensaje no profético, se puede decir profético. Todo el mundo le gusta la profecía. ¿El micrófono? ¿Cuál era la distancia de donde estaba Abraham y él hasta donde fueron? Ok, ese es Padam Aram, donde estaban ellos. Se consideraba parte de Mesopotamia. Es como decir, de aquí a Washington State un poquito más. Es lejos. En camello. Sí, es lejos. Bastante lejos. Tiene que atravesar, estaba en Hebrón, tiene que atravesar todo el norte de Israel, tiene que ir a Damasco, por todo, bastante lejos. Es como un mes de camino. Sí, eso no es de noche a la mañana, toma tiempo. ¿Okay? Entonces, cuando vamos al capítulo 2, sabemos que está la boda de Caná. Mira, no vamos a leerlo todo, pero vamos a establecer una primicia de que hay un mensaje detrás del mensaje. ¿Ok? Entonces, hay una boda en Caná. Comienza así. No comienza el ministerio de Yeshua en realidad porque no era su momento. ¿Ok? Después cuando sale de las aguas, cuando el padre le dice, este es mi hijo en la cual estoy bien complacido. Entonces, ahí es cuando él comienza su ministerio. Entonces, todos estos eventos están ocurriendo entre medio de todo eso. ¿Ok? Hay una boda de Caná. Después, al final, finalizando, el versículo 23, puede leerlo por favor, el capítulo 2. Vamos ahora a establecer lo que es el lugar, la arqueología o lo que es el contexto histórico y geográfico de nuestra escalera educativa. Tenemos que trazar cuál es el tiempo que estas palabras se están diciendo. ¿Me siguen? Me dio calor.
Sí, pero está frío afuera. Y pusiste el calentador. Las mujeres querían el calor, ¿verdad que sí? Eso. Como si estuviera a -0. Ok. ¿Puedo leerlo, mi hermana? Me van a quemar aquí. Sí, me lo quito ahora que tengo el micrófono puesto. Eso. De mi pastor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ok, entonces estamos estableciendo un tiempo geográfico. Él se encuentra ahora en Jerusalén. Es Pesaj. Ok, tenemos que considerar eso. Cuando leemos la historia nunca consideramos qué tiempo del año estaban los eventos ocurriendo. Solamente es que, ok, se encontró con la mujer samaritana, pero no pensamos cuándo y dónde y cómo. La historia te deja saber cuándo, pero tienes que trazar el tiempo geográfico. Hay un tiempo, ok, y una geografía, un tiempo histórico. Entonces, mira qué dice. Estaba en Jerusalén, después se reúne con Nicodemo. Obviamente está en Jerusalén, está hablando con los fariseos y hay una conversación de eso. Y el capítulo 3 es bien interesante, porque ahora vamos a leer el capítulo 3. Voy a comenzar a leer, hermano, y usted lee el versículo 16, 17 y 18 cuando lleguemos allí, ¿ok? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este hombre era parte del Sanedrín, ¿ok? Ahora Yeshua no está hablando con cualquier persona, está hablando con los líderes del Sanedrín, un discípulo de él. Ahora no pueden decir que los judíos no creyeron en Yeshua. Estamos hablando de un liderazgo, de un líder. ¿Ok? Entonces dice, vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él ha venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Yeshua y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso es muy confuso para él. Pero si entiendes lo que era el fariseísmo del primer siglo, el helenismo y el contraste del cambio teológico que ocurrió en el primer siglo el último siglo antes de que Yeshua naciera, esto tiene sentido. Los saduceos no creían en la vida eterna, no creían en resurrección. Los fariseos estaban tan envueltos en la corrupción del poder, muchos de ellos, que perdieron la esencia perdieron su brújula, pues. Que Yeshua recuerda que Yeshua ahora es el representante del principal. Así como Eliezer es el representante de Abraham. Abraham en la historia de Rebeca representa al padre simbólicamente. Que Eliezer en este caso representaría a Yeshua, el Mesías. Rebeca representaría ¿a quién? A Israel. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, eso es para los que les gusta buscar Yeshua en la Torah. Ahí está. Un punto para mí, ahora puedo continuar. No, en serio, la última acusación fue que yo no enseño a Yeshua en la Torah. Pues ahí está, pues. Y también se encuentra la historia de Raquel con Jacob. También se encuentra lanzaron a Yeshua en el pozo vacío, ¿no? ¿Sí o no? Dotán, a José, lo lanzaron en un pozo. Yo dije Yeshua. Bueno, a José. Él es una tipología del Mesías. Y a Yeshua no lo pusieron en el sepulcro. Y los hermanos de José estaban comiendo mientras él estaba en el pozo, mientras los judíos estaban comiendo, mientras Yeshua estaba en el sepulcro. ¿Ok? Después viene Moisés y encuentra a quién? Perdón, a Raquel la encuentra a Jacob en un pozo. Lo mismo, otra virgen. Y después encuentra a Moisés a quién? A Zipora. En un pozo, otra virgen. Y después cuando Moisés va a ir para Egipto, ¿en qué se montó? ¿En qué se montó? ¿Cuál fue el modo de transporte de Moisés a Egipto? Un burro. Hello. Y Yeshua entró a la ciudad en un burro. Porque los representantes, así como Balaam, estaban en un burro. Todo tiene que ver con el aspecto cultural. ¿Sí? ¿Aprendieron algo nuevo? Aleluya, gloria a Dios.
Entonces, versículo 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo, siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yeshua le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Interesante, de agua y espíritu. El agua, ¿qué representaba? Vida. Daniel, necesito tu ayuda. Yo creo que en Jeremías, donde dice acerca de mikveh of the hope of salvation. Tengo que quitarme esto, Carlos. Sí, porfa. Ok. En Jeremías habla acerca de mikveh of salvation. Lo que es la esperanza de salvación. Sí, qué revolú tengo aquí. No me ayuden. I got it. Gracias, mi hermano. No necesito ayuda si yo mismo lo hago solito. Gracias. Está bien, estoy bien. Ok, tremenda idea, mi esposa. Te vas a ver lindo. Ponte eso. Ok, Jeremías yo creo que lo habla. 17, 13 creo que es. Cuando tengas lo lees. Ok. Entonces, estamos viendo que hay un patrón bíblico que nos está enseñando a nosotros acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, cuando vemos que el agua representa vida y está hablando con Nicodemo acerca de lo que es nacer de nuevo, porque en el primer siglo estaban esperando al Mesías. Eso es algo que ahora lo puedo reconocer más que nunca, estudiando los rollos del Qumran y estudiando lo que eran los tiempos intertestamentales. Sabemos que hay un mensaje que la expectativa. Por ejemplo, cuando Yeshua entró al templo en el último día de la fiesta y él dice, el que tenga sed beba de mí. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Es este el profeta? ¿Es el Mesías? Quiere decir que para ellos estaban esperándolo. Estaban esperando que el Mashiach viniera. Pues obviamente ellos entendían el vocabulario. ¿Por qué no lo entendemos nosotros? ¿Qué capítulo es? Ok, 17:3. 13. Dice, y eso es lo que vamos nosotros a conectar ahorita cuando empecemos a hablar con la mujer samaritana, ¿ok? Que no hemos comenzado todavía. Dice, oh Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Adonai, manantial de agua viva. Interesante que la palabra esperanza es la palabra hebrea mikveh. Mikveh. Lo puede buscar, lo puede validar en cualquier lugar, está ahí. Mikveh. Daniel, lo puede validar, por favor. Mikveh. Ok, no es tikva. Tikva es esperanza, pero aquí usa mikveh. Está usando un pozo. Ok, entonces, del templo fluía agua. El agua representa vida. Todo este mensaje tiene que ver con la vida. ¿Ok? Pero si no sabemos lo que la agua representaba en la Biblia y por qué los mismos tipos de encuentros. Rebeca en un pozo. Después hay a Raquel en el pozo. Sipoga en el pozo. A Israel lo llevan a un lugar para que tome agua cuando salieron de Egipto. Un manantial. Y después lo llevaron a otro lugar. Siempre ocurre en la Biblia. Tenemos que estar pendientes de esos puntos importantes. ¿Y qué representa el agua? ¿Okay? Vamos a seguir. Y dice, el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, pero no sabes dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Yeshua respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Recuerda que Nicodemo llamó a Yeshua un rabí. Le reconoció como mi rabino. Lo que dice la palabra rabí en lo personal, mi rabino. Y dice, a Yeshua respondió y le dijo, tú eres maestro. Ya leí eso. 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo. Oigan, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, Ben Adam, el Hijo del Hombre. ¿Sí? Que está en el cielo. Te acaba de decir que es persistente. ¿Sí? Y está en rojo, lo dijo el Mesías, yo le creo. ¿Estamos claros, no? Ok, dice,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Pregunta, ¿cuál era el signo de autoridad de Egipto? La serpiente, el ureos, ¿no? Y de repente hay serpientes en el desierto. Y Moisés se le dice, el Eterno dice a Moisés, pon una vara con una serpiente. Y si miran a la serpiente, que la palabra Nahash, también el valor numérico creo que es Mashiach, si recuerdo correctamente, Rafi. ¿Ok? En 358. El valor numérico de la palabra Nahash, serpiente en hebreo, es el mismo valor numérico de cada letra de la palabra Mashiach. ¿Sí o no? Ok, perfecto. Entonces, hay una alusión. Está aludiendo a que tienes que mirar, de acuerdo a lo que Dios dijo. Mira, recuerda que la serpiente ha causado caos desde la creación. Augusto César y los emperadores de César, de Roma, todos se consideraban hijos de serpiente. Ese fue el nacimiento de Augusto César, que su mamá tuvo y que supuestamente un encuentro con la serpiente, y supuestamente esa es la mitología de él. Lo mismo ocurre con Egipto. La serpiente prevalece en todas las culturas. Es impresionante. Hasta la cultura maya también. La serpiente se encuentra por todos lados. Entonces, ahora pongan atención. Dice, para todo aquel que crea, tenga en él vida eterna. Que el que provee la vida eterna es el Padre. Recuerden esto. ¿Sí o no? Él le da autoridad a Yeshua. Ahora, el versículo 16, léalo por favor. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, para que el mundo sea salvo por él. Ahí es donde entra una palabra muy interesante, que se llama sotería, soter. Okay, aunque sotería puede usarse para denotar la liberación de un peligro físico, en el Nuevo Testamento suele referirse a la salvación espiritual. La liberación física que se ve en que Noé construyó un arca para que Dios proveyera la liberación de su familia. En otras palabras, es un tipo de liberación, o físico o espiritual. Hay otra palabra en griego que usa como sanar o salvar, o lo salvó, es zozo. Esa otra palabra en griego es como sanarlo. Lo salvó, pero de una enfermedad. ¿Ok? Pero obviamente la palabra salvación es una liberación, un tipo de protección. ¿Ok? Entonces lo podemos ver acá. Dice, Lucas pasa de una connotación veterotestamentaria de la sotería como rescate físico de los enemigos, cuando dice que Dios nos levantó un cuerno de salvación de nuestros enemigos, como dice Lucas capítulo 1, 69 al 71. A la connotación espiritual utilizada en el resto del Nuevo Testamento. Mira que está interesante. Quiere decir que Lucas está hablando de algo físico, una salvación, ¿ok? Una salvación. Entonces, cuando entendemos lo que es sotería, esa va a ser la esencia del mensaje de Yeshua a la mujer samaritana en el pozo, y el reconocimiento de los samaritanos cuando vienen con ella, cuando ella le habló. Que ellos reconocen que Yeshua es el Salvador del mundo. Ahora, para nosotros Salvador del mundo es como ok, pero para el mundo greco-romano esa expresión hubiera sido algo espectacular. Como, wow, wait a minute, ¿no es el emperador? Ahora que se pone interesante, porque el mensaje de Yeshua se convierte en un mensaje antiimperial. Antiimperial, una revolución. Y por eso fue que mataron a Yeshua. Cuando Caifás le dijo a Pilato no quería juzgar a Yeshua. ¿Por qué Pilato no quería juzgar a Yeshua? Porque había una ley en el mundo greco-romano, de Roma, que todo lo que tenía que ver con las leyes de la Torá, los judíos se tenían que envolver ellos mismos. Lo vemos, el precedente legal lo tenemos cuando a Pablo lo llevaron a Galio en 1 Corintios, en Corinto. Y que allá Galio, en Hechos lo dice, que Galio dijo, no, en referencia a su ley, allá ustedes lo hagan. Porque a Augusto César le había dado una autonomía al pueblo de Israel para ellos juzgar en referencia a sus leyes. Siempre y cuando no fuera en contra del gobierno americano, el gobierno romano, no hay problema. Hagan lo suyo por allá. Pero en el caso de Caifás con Pilato no estaba juzgando, no encontró nada malo allí. Pero ¿qué fue lo que le dice Caifás a Pilato? Si tú no haces nada, no eres amigo de César.
Para nosotros es amigo. Ok, pero en el mundo del primer siglo, amigo era un vocabulario entre un soberano o un patrón y un cliente o un vasallo. Si llegaba a los oídos del emperador de que había otro hombre en Judea que él no puso en la autoridad, él puso a los hijos de Herodes como los reyes, pero que se levantara otra persona usurpando la autoridad que el emperador le había dado al Herodes, eso era una afrenta a la autoridad del emperador. Y si él hubiera sabido de que Pilato está permitiendo a otra persona cometer sedición, era la vida de Pilato. Por eso es que Caifás entendía lo que estaba haciendo. Si tú no haces nada, no eres amigo de él. Quiere decir, te vamos a enviar una carta al emperador, le vamos a decir que tú estás permitiendo que se levante, que se diga que hay otro rey y no estás haciendo nada al respecto. Tú no tienes lealtad con tu patrón. Sí, una palabrita tan sencilla. Cuando estudias el Antiguo Medio Oriente y también el primer siglo, tú dices, ahora entiendo por qué dijo aquel, no, me lavo las manos. Agárralo. Inmediatamente Pilato dijo, no, me lavo las manos. Ustedes se encargan por esas palabras. ¿Sí? Dice, el que cree en él no es condenado. Versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio que la luz vino al mundo. Siga, hermana, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok, entonces dice, después de esto, necesito tu ayuda, Daniel o Rafi. Dice, después de esto vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea, hablando de abajo, no arriba en Galilea, abajo en Judea, o subiendo para Jerusalén, estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizó en Enón, cerca de Salim. Se me olvidó buscarlo en el mapa. Necesito que me ayuden. ¿Dónde se encuentra Enón y Salim? Yo como que tengo una idea que se encuentra cerca del río Jordán, que es donde había muchas aguas. Me deja saber si lo encuentra, ¿ok? Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había muchas aguas y muchos venían y eran bautizados. Porque Juan todavía no se había sido metido a la cárcel. De Nablus. Ok, perfecto. Nablus. Ah, sí, allá arriba. Está en el norte, pero dice Judea. Pero hay un problema, dice la tierra de Judea. Buscan el mapa hasta dónde llegaba la tierra de Judea en el primer siglo. Yo creo que era hasta ahí, porque Galilea ya estaba, Galilea de los gentiles. Pero Yeshua es el que estaba en Judea y Juan era el que bautizaba en Enón y Salim. Exacto. Ah, ok. Ah, ¿ves? Al oeste de Río Jordán. Sí. ¿Ah? No está cerca del río. Enséñame aquí un momentito. No tuve tiempo de buscarlo. Ah, ok. Ahí está Pela, Polis. Ok, ya sé dónde es. Perfecto. Thank you. Entonces ya tenemos un lugar geográfico. Disculpa que no le puedo enseñar el mapa, pero no puedo hacerlo todo. Ok. Entonces, ustedes notaron que estamos ahora investigando. Vemos dos lugares ahí, vamos a ver dónde es. Había muchas aguas. Ok. Entonces, dice, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Recuerda que Yeshua está en, ¿dónde? Estaba en Jerusalén para Pascua. Y hay un tiempo entre Pesach y Shavuot. Yo pienso que los eventos en el capítulo 3 ocurren después de Shavuot, de Pentecostés. Esa es mi opinión. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Y después dice, porque todavía Juan no había sido metido a la cárcel, entonces hubo una discusión entre los discípulos. Habemos el discípulo, todo lo que está ocurriendo entre ellos dos acá. Y ahora vamos entonces al versículo 31 en adelante. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra. Y habla de la tierra. Este es Juan hablando, ¿no? El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, y de eso da testimonio, nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz.
porque aquel a quien Dios ha ¿qué? Enviado. ¿Quién es ese? ¿Quién es el enviado? Yeshua, perfecto. Entonces dice, habla las palabras de ¿quién? De Dios, no podía hablar sus palabras. Y dice, pues Él da al Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas, ¿en qué? Ok. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. ¿Cuál es la ira de Elohim? ¿Cuál es la ira de Elohim? No es la muerte. Ese fue el juicio que ocurrió en Génesis. Ok, entonces, mira qué interesante. Aquí claramente está utilizando vocabulario del enviado y la autoridad que se le da al enviado. Recuerda que Yeshua es el enviado. Esta información es importante, porque ahora vamos a leer la función del enviado cuando se encuentra con la mujer samaritana. Generalmente la gente va acerca de, y yo lo hice, enseñaba quiénes eran los esposos y estaba hablando de las dos casas de Israel y me enfocaba solamente en las dos casas de Israel, pero estaba perdiendo la esencia de la importancia del orden en la cual Dios establece el mensaje y a quién envía para dar el mensaje y cómo lo hace. Es interesante que la conexión con una mujer, que la diferencia entre Rebeca, Raquel y Zipoga es que la mujer samaritana prácticamente es una prostituta. Ella representa a Israel en su estatus de prostitución, que se vende a los hombres, como dice el libro de Ezequiel. Que una prostituta que en vez que le paguen, ella le pagaba a los hombres. Eso es lo que habla de Israel. ¿Ok? Entonces, ahora vamos al capítulo 4. Cuando se encuentra con Juan, y Juan está dando testimonio de quién es él y lo que vino a hacer. Y mira lo que dice. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído de él, que hacía y bautizaba a más discípulos que Juan, aunque Yeshua mismo no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. ¿Ok? Tenía que pasar por Samaria. La ruta que él está tomando es importante. ¿Ok? En el verano, tú no vas a subir a Samaria o a Galilea por el Jordán. Es demasiado caluroso. Recuerda cuando manejamos por allá que es un calor. ¿Ok? Ahora, estamos en el tiempo de Pesach y Shavuot, el tiempo se pone un poquitico caliente ya como en mayo. Ya terminando mayo, entrando junio, olvídalo, es un desastre. ¿Ok? Yo pienso que tú estás tomando la ruta primordial, que es por el centro. La misma ruta que tomamos nosotros cuando fuimos a Siquem. ¿Okay? Que fuimos nosotros subiendo a Itamar. ¿Ok? Ahora, mira qué interesante. Vamos a leer un poquito acerca de la historia aquí. Salvador del mundo. Eso lo voy a hablar ahora antes de decir la historia. No lo voy a dejar para lo último, voy a hacerlo al revés. ¿Ok? El versículo 42. Hermana, ¿puedes leer el versículo 42? 4, 41 y 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ahora, lo dijo el Salvador del mundo, pero ¿cómo fue que ellos realizaron que era el Salvador del mundo cuando fue una mujer que fue y les dijo: Él ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida? Si vamos ahora y leemos la historia de la mujer samaritana y lo que Yeshua le dijo: ok, busca a tu marido. Sí, has tenido 5 y el que tiene ahora no es tuyo. ¡Wow! Espectacular. Él es el Mesías. Para nosotros no tiene lógica. Porque yo te digo cuántos maridos tú has tenido, ahora tú vas a pensar que yo soy el Mesías. Vamos a pensar lógicamente. Obviamente esta gente entendía el mensaje de una reconciliación. Ahora, vamos a hablar acerca de esa expresión, Salvador del mundo, porque lo vemos en el versículo 42, y yo honestamente nunca lo había captado con detalle en esta historia hasta hoy, porque estoy estudiando acerca del mundo greco-romano. Dice, en estos versículos es significativo el resultado del encuentro de Yeshua con los samaritanos, del que se dice muchos creyeron en él y declaran que es el Salvador del mundo. El título Salvador, Soter, se utilizaba en el judaísmo para referirse a Dios. Deuteronomios 32:15 en la Septuaginta, ¿ok? Y en el mundo griego
a los dioses como Apolo y especialmente a Zeus, por ejemplo. También se aplicaba a gobernantes. Oigan esto. También se aplicaba a gobernantes. Algo que hoy día las raíces hebreas y la gente dentro de las raíces hebreas no entiende, porque no están estudiando estas cosas, es que no entienden, por ejemplo, la palabra Kyrios, Señor. En la Torá, en la Septuaginta, siempre era en referencia a Dios. Pero David era un Kyrios también, era un Señor. Tenía una autoridad. Cuando, como 200 años antes de Yeshua, cuando estuvo lo que era la república y cambió al imperio. Cuando cambió al imperio, la palabra Kyrios tomó una connotación en el mundo secular en referencia a la autoridad de un emperador. No solamente para divinidades, sino para una deidad, pero también para una persona de alto poder y de alto nombre. Por eso es que Paul McCartney, el cantante, they knighted him, le llaman Lord Paul McCartney. El señor Paul McCartney. Ese es un título de honor y estatus en Inglaterra. Lord, la palabra Lord es la misma palabra Kyrios. Cuando fui a Grecia me lo dijeron. ¿Ah? De la nobleza. Es una posición de autoridad, de amo, señor, dueño, autoridad como un líder. Ok, enfocado, Rico, enfocado. Ok. También se aplicaba a gobernantes como a Ptolomeo I. Este encuentro con los samaritanos demuestra también la ruptura de fronteras de parte de Yeshua y anticipa la posterior misión samaritana. Y de ahí que para Juan, Yeshua sea el Salvador del mundo. En otras palabras, cuando Él se determina y cuando a Él lo reconocen como el Salvador del mundo, algo bien interesante ocurre. Recuerda que Él es la única persona, es la única persona que Yeshua le dijo, yo soy el Mesías. Búscalo en el Nuevo Testamento. Yo no lo he encontrado, a lo mejor estoy equivocado, pero búsquenlo a ver dónde es que Él dijo, yo soy Mashiach. Ahí nada más. Cuando ella le dice, tú eres mayor que Jacob. El Mesías, sí, yo soy el que te habla. I am he. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Entonces la palabra, dígame. El micrófono, papá. El micrófono, por favor. Turn it on. Está verificado, pero en un lugar que vi ahorita de la ciudad, dice que se cree que hace referencia a Génesis 33, 18, que es donde dice que Jacob acampó con vista hacia Shiquem. Dice que es posible que sea ese mismo lugar también. Es el mismo lugar, exacto, gracias. Es el mismo lugar. Sicar, estoy hablando de Sicar, el lugar del encuentro. Salim. Entiendo, ok. Repite eso de nuevo, yo pensaba que estaba hablando de Sicar. Salim, el lugar donde fue con Juan, dime. Que el lugar Salim hace referencia, que también pudiera ser el lugar que hace referencia en Génesis 33, 18, que dice que Jacob acampó a la vista de Siquem, como está cerca. No sabía eso. Eso no lo sabía. Muchas gracias. ¿Viste? Uno aprende algo, siempre algo nuevo. Está bueno eso. Me olvidó que iba a decir ahora. Porque no había pensado. ¿No? Es que cuando ven los nombres de lugares, cuando menciona un nombre de un lugar, pongan atención porque hay algo que tienen que buscar. Ahora mismo yo no sabía que el lugar Salim tenía que ver con un lugar histórico con Génesis 33. Ahora voy yo a buscarlo para abundar un poco más de eso. Es importante, ¿no? Esa es la idea de aprender, esa es la idea de hacer ese tipo de estudio siguiendo una metodología porque no tengo el tiempo de buscar lo que es la ciudad. Él la buscó y me pudo añadir algo que yo no sabía. Ahí ahora aprendemos. Gracias, papi. Ese es mi hijo, por cierto. Por eso le dije papi. Después no digan que Rico está llamando papi a cualquier hombre. Solo a mis hijos. Ok, entonces, vamos a hablar acerca de lo que representa la mujer samaritana. La mujer samaritana representa en esta historia a las 10 tribus de Israel en su idolatría. Yo no creo que tiene un argumento eso. Todo el mundo entiende eso. ¿Okay? Jeremías 50, versículo 6 dice, oveja perdida ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en callado y han olvidado su lugar de descanso. Obviamente el problema en el primer siglo es lo mismo. El liderazgo se había corrompido. ¿Okay? No estaban guiando a las ovejas. A Israel
al Señor, al Padre. ¿Y qué hizo él? Envió a su Hijo como un mensajero. Lo envió como el mensajero real. Lo dota de toda autoridad, de todo poder, de todo, como si fuera él mismo, con la autoridad de su nombre, para que traiga el mensaje de reconciliar a su pueblo con el Eterno. Ese es el propósito, ¿no? Mateo capítulo 10, versículo 6 dice: sí, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Dice, y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo el mundo en raíces hebreas se sabe ese mensaje con los ojos cerrados, pero es el único mensaje que se predica. ¿Ok? Yo conozco los precursores de este mensaje. Eddie Chomney lo conozco, vive a 20 minutos aquí. Fue mi primer maestro en 1998-99. Lo conozco personalmente. Que Batia Wooden, una de las precursores, Monty Judah, todos esos tipos los conocí yo, trabajaba con ellos, estaba con ellos, trabajamos mucho en el ministerio, sabemos el mensaje. Después de 20 años no es el único mensaje en la Biblia. Se aprende en un mes. No es lo único que se puede decir. Es como hablar del Shabbat todos los sábados. El sábado, 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 sábado. Guarda el sábado, guarda el sábado, guarda el sábado. Pero estamos guardando el sábado aquí. Vamos a aprender otra cosa. Ya estamos aquí en el Shabbat. No tengo que decirte que tienes que guardar el sábado si estás aquí en el Shabbat. Entonces lo mismo con lo de las dos casas. Lo de la restauración del reino de las 12 tribus siempre ha sido el plan de Dios. Ya eso ocurrió, ya el mensaje ha salido. Ahora tenemos que equipar al pueblo a cómo mantener ese reino unido. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo lo mantenemos unido? Fácil, enseñándole convenios, enseñando la justicia y la bondad de Dios, caminar con el honor que se merece, ser una nueva creación, mantener el orden dentro de nuestras comunidades y preservar los espacios sagrados. Pero ¿quién eran los líderes de Efraín? Las 10 tribus de Israel. ¿Cuál fue la razón por la dispersión de las 10 tribus de Israel? Que no se encuentran en ningún lado. Por cierto, los latinos no son de las 10 tribus. Newsflash. ¿Queremos hablar de historia? Vamos a hablar de historia. Se ha comprobado históricamente que los latinos, por la mayoría, provienen de Leví, Benjamín y Judá. Las 10 tribus fueron hacia el este. Se encuentran en partes de Rusia, se encuentran en Afganistán, se encuentran en Pakistán, se encuentran en India, hasta Japón. Ahora, no quiere decir que algunos no vinieron hacia el oeste, pero estamos hablando de Babilonia, después Persia, después Grecia, después Roma. ¿Me están siguiendo? En la historia nos dice de que hubo un movimiento cuando los persas perdieron, el imperio de Persia perdió la guerra contra Alejandro Magno, que ellos movieron a 2,000 familias de Babilonia, judíos, hacia Asia Menor, donde se encuentra Galacia, Capadocia, Bitinia. Por eso Pedro está escribiendo allí a la dispersión, que en ese momento no era solamente las 10 tribus, pero también los judíos que habían sido dispersos en Judá, en Babilonia. Muchos se quedaron en Persia. Si vamos a hablar de historia, vamos a hablar de historia. Si la diferencia es que en los últimos 25 años yo he tenido que abundar un poco más de lo que creía 25 años atrás. He tenido que buscar un poquito más de información porque algunas cosas no se estaban alineando. ¿Cuál fue el pecado de Efraín? Estamos hablando del bíblico. Efraín bíblico. Jeroboam. Jeroboam fue llamado a ser príncipe de Dios. Dios le dijo, te voy a dar 10 tribus. Tú vas a tener el reino. ¿Y qué hizo él? Tuvo miedo de Rehoboam y decidió cambiar el templo, Betel y Tel Dan, cambiar el sacerdocio, cambiar las fiestas. Exactamente lo mismo que hoy día está haciendo el movimiento. Exactamente lo mismo. Eso causó una dispersión. Este mensaje no es fácil. A este mensaje a nadie le gusta. Siempre termina uno siendo el malo. Pero hay que decirlo pues. Porque es la realidad. Entonces queremos regresar a la Torá, pero comenzando haciendo lo mismo que hacíamos en el cristianismo, rompiendo el convenio, porque ahora estamos rompiendo las cosas legales. Ninguno de nosotros tenemos la autoridad de cambiar las cosas santas. No tenemos autoridad. Yo lo hice y me tuve que arrepentir. Por eso es que me alineo con lo que está ocurriendo aquí ahora. Lo que estamos haciendo, y hay mejor orden, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Vamos a 1 Reyes capítulo 12. Todo el mundo sabe esa historia. Pero obviamente no fue solamente allí. 1 Reyes
capítulo 11 o el 12. Apostasía y dificultades de Salomón, rebelión de Israel. Vamos a ver. Vamos a leer el pecado de Jeroboam, el versículo 25 del capítulo 12. Si puede leer, por favor. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Dame un segundo, perdón. ¿A dónde están ocurriendo estos eventos aquí en la historia de la mujer samaritana? ¿Dónde? ¿Dónde es el lugar donde los eventos de la mujer samaritana están ocurriendo? Samaria, pero ¿qué ciudad específica? ¿Qué lugar específico? Está en el texto. Sicar. ¿Qué es Sicar? Shechem, Siquem, right? Mira, lo acabo de ver ahora mismo. Primera de Reyes, capítulo 12. Mira lo que dice. Roboam fue a Siquem. La historia de Jeroboam con Roboam, los dos reyes, uno del norte y uno del sur. Uno de David y Roboam era de Efraín. Por eso que se llaman los efraimitas o las 10 tribus. Él era el líder de las 10 tribus. Josué era efraimita también. ¿Okay? Pero en aquel tiempo se llamaba todo Israel porque el rey era Dios. Josué era el representante de Dios. ¿Okay? Oigan. Y dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante de rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam con toda la congregación de Israel y le hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo la dura servidumbre de tu padre y del yugo pasado que puso sobre nosotros y te serviremos. Jeroboam dijo, quita los impuestos. Llevas a la gente muy fuerte, si lo quitas te vamos a servir. Roboam dijo que no. Fue a escuchar a los jóvenes y dijo que no. Y por eso ocurrió la rebelión. Jeroboam dijo que me voy. Y estableció las 10 tribus. ¿Ok? Entonces, cuando establece las 10 tribus, vamos al versículo 25. Vamos ahora. Pero mira qué interesante. Que los eventos de Roboam y Jeroboam ocurrió en Siquem, el mismo lugar donde la mujer samaritana se está encontrando con Yeshua. Y la respuesta y la actitud es muy diferente. Como aceptaron a Yeshua versus como aceptaron como la rebelión de Jeroboam, que eran los samaritanos. No había samaritanos en ese momento aquí, en Primera Reyes. Vamos a estar claros con eso. En Primera Reyes no habían samaritanos. Los samaritanos es una mezcla de razas. Y eso lo vamos a explicar un poquito más tarde. Esto en la parte de estudio se me ocurrió aquí. Vamos a leer, versículo 25. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Adonai en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido ya a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Ok, cambiaron ahora el templo, adorando el becerro de oro, un becerro. Ok, lo mismo que ocurrió en el desierto está ocurriendo aquí. Recuerda, están cambiando ahora el lugar de adoración. Por eso es que las raíces hebreas y los efraimitas dicen, no, el templo está en la ciudad de David. Lo mismo. El templo no es relevante. Lo mismo. El templo no existe, no es para nosotros. Lo mismo. Eso fue lo mismo que ellos hicieron. Descartaron el lugar en Jerusalén y se fueron a comenzar su propia adoración. Ok, seguimos. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. Ok. Es como hoy día dicen Melquisedec, orden de Melquisedec. No aparece en ningún lado el orden de Melquisedec, solamente en referencia a Yeshua, pero ahora todo el mundo es Melquisedec. Y peor, están diciendo que Melquisedec va por encima de lo que es los hijos de Aarón, que fueron ordenados, santificados y fueron consagrados. ¿Es el mismo problema? Tenemos la evidencia.
de que estamos todos en un problema. Hermano, mire, si yo quiero ser famoso y quiero ser bien recibido, no digo ninguna de estas cosas. Pero es un poco indignante que tanto tiempo que uno tiene haciendo esto para ayudar a los hermanos y tratar de enseñarle el contexto legal y las cosas. Entonces, los que llegan ahora, entonces tienen toda la palabra, y los que están tratando de ayudar para entender, no somos los malos. Es con lo que dice la Biblia. Yo tuve que adaptarme a esto. Yo enseñé que Melquisedec era ahora el sacerdocio, y yo tuve que arrepentirme y cambiarlo. Los últimos 16 años. Tuve que aceptarlo, tuve que educarme, tuve que cambiarlo y después hacer un estudio refutando lo mismo que yo enseñé. Lo mismo que hizo Efraín. Es lo mismo. Lo mismo que hizo Samaria. Ellos construyeron un templo en Samaria. Ahí, por cierto, nosotros fuimos. ¿Tú fuiste con nosotros allá a Samaria? No, nosotros generalmente llevamos gente allá, a los samaritanos, y vemos el lugar, la sinagoga que ellos tienen y el museo que ellos tienen. Ellos tienen sus propias costumbres, tienen su propio dialecto, tienen su propia Torá en el paleohebreo, tienen cuanta cosa. Conocí al líder de ellos allí, el sacerdote de ellos. Impresionante. Es lo mismo. Y el movimiento entra y sigue el camino de Jeroboam. Por eso yo no voy con eso. Somos los del camino, seguimos el camino de Yeshua, que siguió la Torá, que siguió el mandamiento. Seguimos, hermana, por favor. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Que él fabricó. Es interesante que ahora mismo dentro de Raíces Hebreas se están cambiando los calendarios. En Sukkot, que fuimos en Sukkot, había gente que estaban celebrando Sukkot. Había gente que observó Sukkot un mes anteriormente que nosotros. Ahora hay cuántos calendarios hay, mínimo 5. 5 calendarios. Cuando los judíos entienden esto y dicen, ¿qué hacen esta gente? Es un problema. Es un problema. Estamos en rebelión. Estamos en rebelión. Usted me puede justificar lo que usted quiera, pero estamos en rebelión. Estamos haciendo exactamente lo que hizo Jeroboam. Y eso bíblicamente se puede facilitar. Pero no nos sentamos a hablar, no nos sentamos a dialogar, no nos sentamos a compartir, no nos sentamos a instruirnos, no nos sentamos a comparar información para que el beneficio del cuerpo del Mesías pueda ser unido y podamos progresar y hacia adelante. Nosotros no hacemos una diferencia a nadie. El cristianismo hace más diferencia que las raíces hebreas y nosotros. No hacemos nada. Somos buenos para argumentar, para debatir, para enojarnos con medio mundo. Ahora mismo si pongo un post en Facebook, todo el mundo piensa que estoy peleando. A veces, literalmente, la mayoría del templo estoy tratando de contestar algo que he estudiado para ver si es beneficio a tu cuerpo, a tu mente. Y inmediatamente empiezan a atacar a uno. Ok, no hay problema. Lo mismo que ocurre aquí. Es el mismo problema. Yeshua entiende estas cosas y este es el pecado. Mira, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Dios mío, qué abominación. Es lo mismo que están diciendo que el rey puede ser un sumo sacerdote cuando en la Biblia no hay eso. Cuando Usías trató de hacer el trabajo del incienso, recibió lepra en la frente. Hay una jurisdicción bíblica. Lo podemos probar. Por eso es que yo digo que la evidencia establece la verdad y la educación elimina la manipulación. Lo hace. Porque cuando el momento que tú conoces el contexto legal bíblico, ahora cuando alguien viene con un cuento, no te puede engañar. Lo vas a preguntar, ¿dónde está tu evidencia? Enséñame los recursos. Es interesante que a veces en vez de compartir información para crecer juntos, vamos a refutar esto también. Cuando hay una evidencia bíblica de que Jeroboam, las 10 tribus, que más tarde se conoce como los efraimitas, en Jeremías, en Ezequiel, todos hicieron lo mismo. Adoraron a los dioses ajenos. Se mezclaron con los otros, con los paganos, y se asimilaron a sus costumbres. Cambiaron las fiestas, cambiaron el orden del templo, cambiaron el servicio de cómo adorar a Dios de acuerdo a su imaginación. Bienvenidos al siglo XXI.
Exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy. ¿Ve? El mensajero a veces pues paga. Pero la verdad hay que decirla. Ahora, me gustaría que pudiera usted, cada persona que está en las redes ahora mismo, vayan y busquen. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al versículo 33. Y le puedo dar más versículos. Jeremías, comienza del capítulo 1 al capítulo hasta el último. Isaías igual, Ezequiel también. Y busque el pecado de los efraimitas. Por eso Yeshua vino ¿a qué? A buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso ahora se va a encontrar con la mujer samaritana, que representa. ¿Quién es ella? Ella representa lo que es Israel en su rebelión. Una mujer que se ha asimilado con diferentes esposos. Ha abandonado a su dueño. Ha abandonado a su esposo original. Simbólicamente ese es el Eterno de Israel, ¿no? ¿Me están siguiendo? Entonces, mira qué interesante. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía bautizar, ya yo leí eso, ¿no? Versículo 7, ¿puede leer, hermana, por favor? Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy yo mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí podemos estar literalmente una hora estudiando eso. ¿Cuántos de ustedes han estudiado ese verso? Vamos a ver. Levanten su mano, o los hermanos que están en las redes, comenten. ¿Cuántos de ustedes han estudiado? Porque te está dando un detallazo, como decimos nosotros. Eso es un detalle histórico y cultural. Si estudiamos lo que está ocurriendo aquí, ahora yo entiendo por qué el mensaje de justicia y bondad, no solamente a los judíos en Judea, pero también a los samaritanos. Entonces la parábola del samaritano tiene sentido, porque nadie quería saber de los samaritanos. Por ejemplo, si un hombre judío se casaba con una samaritana, no reconocían a los hijos como judíos. Ella era como una mujer inmunda en su estado de impureza todo el tiempo. No querían los samaritanos porque los samaritanos no estudian lo que es los salmos, los profetas, solamente la Torá y el libro de Josué, nada más. Ellos no reconocen a Jerusalén como el lugar que Dios escogió para poner allí su nombre. En otras palabras, no daban credibilidad a David ni a Salomón como sus líderes. Ajá. Por cierto, fue los efraimitas que causaron el problema con Esdras, Nehemías y Zorobabel. Cuando regresaron de Babilonia, por el decreto de Ciro, fueron los efraimitas que quisieron ayudar a construir el templo y Esdras le dijo, no pueden. ¿Por qué? Porque Esdras no necesitaba ayuda. Sí, pero como la ciudad es santa y el templo es santidad y ellos eran cuestionables en su genealogía y eran gentiles en sus prácticas, y el templo es de santidad, solamente ciertas personas pueden trabajar en algunos lugares. Por ejemplo, un efraimita no puede tocar nada en el altar, ni en el edificio del templo, ni en el área de sacerdotes, ni en el área de los levitas. Entonces, pues no te necesitamos, Efraín. ¿Qué hizo Efraín? Se puso llorón. Y escribió una carta al rey de Persia. Y le dijo, no me dejan jugar. Y allá el rey se enojó y hizo paró toda la construcción del templo, que fue más tarde cuando Nehemías fue a terminar las paredes, y fue más tarde cuando Ageo le trajo la profecía y le dijo, por favor muchachos, construyan el templo. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Siempre ha sido Efraín que se mete en el medio de restaurar lo que es las cosas santas. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Rafi. Se confabuló con los árabes. Se confabuló con los árabes. Por cierto, ahora mismo hay un movimiento dentro de Raíces Hebreas que creen tanto en la profecía que tienen un tipo de comunidad en el otro lado del río Jordán, en el área de Jordania. Hay un montón de mesiánicos allá, Raíces Hebreas, que desde 2003 piensan que están cumpliendo profecía y agarran su familia y se van para allá a vivir con los árabes, esperando el fin del mundo. Y hubo un problema entre ellos mismos, que un montón se convirtieron al judaísmo y rechazaron al Mesías. ¡Wow! Tremenda profecía. Vamos a seguir algo que la Biblia nos dice que hagan y después la mayoría van y rechazan al Mashiach.
No me diga que eso es de Dios. Es un problema. Un problema. Tenemos un problema. Entonces, la historia de la mujer samaritana se está viviendo hoy mismo, hoy día. La actitud de lo que está ocurriendo en nuestros rangos está creando un caos que trae vergüenza a toda la comunidad y va a traer juicio a todos. Eso es algo importante. Esto trajo un juicio a todo Israel. Israel fue a la dispersión por lo que ocurrió en este problema en Primera de Reyes, capítulo 12. No, y después, cuando Esdras recibe lo que es el decreto de liberación que le dio Ciro, de acuerdo a Josefo, no recuerdo dónde lo leí, envió una carta por escrito a todos los lugares donde encontraban los israelitas y los judíos. Y solamente un 10% de los judíos regresaron. No querían regresar. Esos son de los judíos, no quisieron regresar. Preferían vivir en la dispersión, en la vergüenza, que regresar a Jerusalén. Y ninguno de las 10 tribus regresaron. Ahí perdieron su identidad. ¿Estoy siendo muy fuerte hoy? ¿No? Ok. Pues no estoy enojado. ¿Qué? Estamos diciendo cosas históricas. Que eso es algo que tiene que ver con esta historia. Entonces dice, entonces la mujer, ¿qué versículo estamos? 9. El 10. Respondió Yeshua y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le respondió, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo? El mismo lugar. A Jeroboam y Roboam estuvieron en Siquem. Jacob estuvo en Siquem para buscar a Raquel. No, perdón. Se me olvidó ahora. En Siquem los eventos, cuando Jacob regresó de la casa de Labán, fue a Siquem. Ok, eso es lo que quería decir. El mismo lugar. Ahora Yeshua está en el mismo lugar, en Sicar, que es Shechem. Okay, que nosotros hemos visto de la montaña Shechem. Okay. Entonces, ¿qué versículo estaba? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo, la cual bebió él mismo? Mira qué interesante. En Juan capítulo 4, 6. Dice, ¿y sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, todo lo que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Porque el agua es salvación. Ok, dice, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Pregunta, ¿por qué habló con una mujer cuando eso no era permitido en realidad en la cultura del primer siglo? Es interesante que cuando dice que las mujeres fueron al sepulcro a buscar a Yeshua, es algo bien interesante porque en el primer siglo el testimonio de la mujer era como medio testimonio. Y él está utilizando a la mujer para que tenga una credibilidad. Bien interesante. Pero aquí ella representa a Israel. Vamos a pensar en eso. Ella representa a Israel en su estatus, su estado de infidelidad, de rebelión como reino. Es un simbolismo. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Yeshua le dice, bien has dicho. Porque mi hija te has acostado por todos lados y todo el mundo te conoce. No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho de verdad. Pregunta. Ella dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Quiénes eran los maridos de ella? Nunca se han preguntado quién eran los maridos de ella. Ok, vamos a ver. Entonces, tuve que adaptarme de esto porque cuando lo enseñé 20 años atrás, no lo enseñé correcto. Ahora lo puedo enseñar correcto. Porque hay personas que están utilizando mi estudio de la mujer samaritana que yo hice 20 años atrás y dicen, ¿pero qué tú enseñaste esto? ¿Tú creías? Sí, y me puse a estudiar. Y tuve que remover ese estudio porque algunas cositas estaban equivocadas. Por ejemplo, yo decía que esto era Persia, Babilonia y esta. No, te voy a decir lo que es. Te voy a enseñar ahora para que tenga la corrección. Estoy admitiendo que lo enseñé mal, ¿sí? Porque me puse a estudiar un poco más y me di cuenta que estaba incorrecto. Dice,
Podemos entender este detalle en un contexto simbólico histórico, interpretación simbólica. Los 5 maridos mencionados en la conversación entre Yeshua y la mujer samaritana suelen interpretarse simbólicamente, representando la completa historia religiosa y política de Samaria, según el artículo, ¿okay? Según la Biblia. La historia personal de la mujer. Vamos a ir adelante. Vamos a leer en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 17, versículo 24 al 41. Y te dice quiénes eran los esposos de Samaria. ¿Ok? Cuando lo tenga me dice hermana. Léelo, por favor. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Adonai, envió a Adonai contra ellos leones que los mataban. Dijeron, pues, al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Elohim de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Elohim de esta tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten ahí, y que les enseñe la ley del Elohim del país. Vino pues uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Adonai. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Ok, ya va. Sincretismo. O sea, el sincretismo que vemos hoy dentro de raíces hebreas. No, si hacemos liturgia somos judíos. Pero el sincretismo, queremos mantener lo que aprendimos y no sabemos el origen de las cosas que se están haciendo. ¿Ok? Entonces, eso ocurre aquí. Eso está ocurriendo acá. Está ocurriendo de que Israel ahora, ellos se están asimilando, se asimilaron. Entonces, cuando el rey de Asiria entendió que removió a la gente, se los llevó cautivo. ¿Y por qué se los llevó cautivo? No se han dado cuenta por qué. Vamos al capítulo 17, versículo 5 en adelante. Voy a leer. Dice: el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria. Y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río de Gozán, en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Adonai su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, que bajó debajo de la mano de Faraón, el rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Adonai había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron de los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Adonai su Elohim, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, de la manera que las naciones que Adonai había transpuesto de delante de ellos, transgrediendo Deuteronomio capítulo 2 y 13. Que no imiten lo que las naciones hacen. Estamos imitando lo que las naciones hacen en la adoración a Dios. Dice: y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos y la manera de las naciones que Adonai había transpuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Dios. Y sirvían a los ídolos a los cuales Adonai les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Adonai amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Adonai su Elohim, y desecharon los estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios. Esto me rompe el corazón. Por eso nosotros los del camino queremos regresar al mandamiento. Ahora entienden por qué. Queremos regresar a la adoración y el servicio, y queremos regresar al mandamiento para entender esto, para entenderlo. Estamos viendo el mismo patrón.
Familia, esto no es una crítica. Esto es una observación que es real. Una observación que es real. Que si Dios no perdonó a las 10 tribus y causó su dispersión, y también a Judá por hacer lo mismo, ¿qué usted cree nos va a ocurrir a nosotros que llegamos ayer? Que ni éramos ni somos hijos de Israel. Por muchos de nosotros no somos hijos de Israel. Hay mucha gente que no somos hijos de Israel. Peor para nosotros que somos hijos de Israel. Pero imagínate lo que no son. Y por gracia a Dios han entrado por misericordia. Que ahora entramos y cambiamos el lugar de adoración. Lo que cambiamos sus mandamientos. Cambiamos sus fiestas. Cambiamos su calendario. Cambiamos las palabras. Y creamos caos en su reino. Solo que Yeshua está tratando de arreglar aquí. Le dice a la mujer samaritana, primero, ningún hombre en Judá te va a hablar, yo te voy a hablar, porque Dios envía a su hijo para hacer justicia y bondad, porque Él tiene equidad, porque aunque Israel no lo merece, el Dios de Israel hizo un convenio con las 12 tribus de Israel. Y Él va a honrar su nombre, y va a honrar su juramento, y va a honrar su convenio, aunque el pueblo no lo merezca. Por eso que tenemos que regresar a la senda antigua. Y por eso tengo yo el valor de decirlo, porque trabajamos para Él. Porque yo enseñaba lo mismo sin entender y sin educarme. Y por su misericordia no me cortó. Por eso yo necesito decirlo. Necesito y tenemos que decirlo. Porque o yo estoy mal y si estoy mal me arrepiento. Pero vamos a dialogarlo entonces. No me diga que estoy mal y no esté dispuesto a sentarnos a investigar. Porque el porvenir y el bienvenir de todo el reino está de acuerdo a nuestra obediencia al convenio. No afiliación a ninguna organización ni a ningún maestro. No me siga si yo los aparto del mandamiento. Búsquese en otro maestro. Mi función es guiarlos a la senda antigua. Mi función es dirigirlos a que sigan la nube. No que me sigan a mí, que sigan la nube para que Él los lleve a lo que es la tierra prometida. El problema es que hemos quitado los ojos de Él y lo hemos puesto en el hombre. Sí, aprecio el respeto. Gracias. Es lo mínimo que se puede hacer. Que por lo menos tengan un respeto de alguien que pone el tiempo para ayudarles. Pero todo honor, toda gloria, toda honra y toda adoración va al Padre Celestial que está en su trono. Porque Él es el que manda y nosotros hacemos lo que Él dice. Porque el mismo Mesías hizo todo lo que el Padre requería de Él. Y Pablo dice que seamos imitadores del Mesías como Él lo fue del Eterno. Tenemos que arrepentirnos como pueblo. No vamos bien. Los 5 maridos. Los 5 maridos ya sabemos quiénes son. Son Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Safarvim. Cada una de estas naciones trajo sus propios dioses y prácticas religiosas, casando efectivamente su costumbre con... Entonces, ya que entendemos esa situación, vamos entonces a buscar, a continuar la historia. Dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, este Siquem, que se llama en Samaria. Nosotros podemos ver a Siquem, la monte de bendición y maldición, a Mount Ebal, Mount Gerizim, que es Abrahá, el monte de la bendición, y lo podemos ver de Itamar. Yo he tenido el privilegio de estar sentado en una cocina, en una casa, comiendo Shabbat, la comida de Shabbat, mirando a la montaña de bendición y la montaña de maldición. Yo recuerdo cuando fui ahí por primera vez, que lo primero que se me ocurre, yo, wow, aquí vino Abraham, Isaac y Jacob. Aquí vino Israel. Aquí ratificaron el convenio. Israel estuvo en este monte y en aquel monte. Todavía el altar existe en el otro monte. Todavía está ahí. Alon Mogué, el lugar, el valle donde pasaron nuestros antepasados, nuestros padres. Abraham, Isaac y Jacob. Donde el pueblo de Israel entró para hacer el convenio en Siquem. Por favor, si voy a Israel, vengan con nosotros, te lo voy a llevar. Para que lo veas. Y honestamente me rompe el corazón, porque en el lugar donde Yeshua se encontró con esta mujer, en el lugar donde Jacob estuvo, en este lugar ahí mismo, donde ahora viven los palestinos. Es uno de los lugares más céntricos del terrorismo de los palestinos, de Nablus. Los hijos del diablo viven allí ahora mismo. Esos tipos quieren matar a medio mundo. Es impresionante. Pero eso le pasa al pueblo de Israel por apartarse del mandamiento. Eso es lo que dice la Biblia. Y nos va a ocurrir a nosotros si no obedecemos el mandamiento.
El enemigo va a venir porque el mismo capítulo, vamos de nuevo a Primera Reyes para que usted vea. Vamos a Primera Reyes de nuevo. Y yo creo que es el capítulo 11. Tiempo que no lo leo. Estamos hablando de alguien que busque, Daniel, búscalo rapidito, cuando dice, levantaré un enemigo de Edom. Está la historia ahí. La apostasía, que él va a levantar un enemigo en contra de Israel. Hadad, edomita. Y Adonai suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Primera Reyes 11, versículo 14. Cuando el pueblo de Israel desobedece el mandamiento, no solamente una desobediencia, pero cuando es rebelión, cuando le toca las cosas santas, él va a levantar a un descendiente de edomitas, que hoy día son los musulmanes. Y ellos van a ir detrás de los hijos de Israel. Eso es lo que queremos nosotros. Porque ahora mismo el Islam está creciendo en Europa, que en menos de 5 años ya van a estar sobrellevando toda Europa. Y están entrando a Latinoamérica y están entrando a Estados Unidos. Eso es otra conversación. Vamos a seguir, si no termino. Okay. La mujer del versículo 21. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Salvación viene de los judíos. Okay. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales del Padre busca los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Mesías, cuando Él venga nos declarará todo. Y Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Por qué se revela a ella como el ungido de Dios y a otra persona no? Cuando le decían, tú eres el Mesías, tú eres el profeta, y ese iba. ¿Pero por qué a ella se lo reveló? Porque la función del Mesías era a las 10 tribus de Israel, a restaurarlos a ellos. La mujer pagana, vemos aquí que la mujer samaritana era una mezcla de razas. Se consideraban como gentiles, así como Rebeca era gentil, así como Raquel era gentil, así como Zipoga era gentil. La diferencia es que esas mujeres eran justas y eran vírgenes, pero esta es una mujer pagana y adúltera, prostituta, Samaria. Y así el Padre envía a su Hijo a buscar a su amada. ¿Cómo le estamos nosotros pagando al Eterno? Entonces en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaba con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar y por qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? No entiendo. Él le dice, tienes 5 maridos y el que tiene ahora no es tuyo. Y ella dice, él es el profeta y se va a predicar que es el Mesías. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el mensaje que él le dijo que ella no entendió? ¿Y por qué nosotros no lo entendemos? Para ella le llegó el memo. Tú eres el Mesías. Ok, vengo ahora. Y se fue a predicar a todo el mundo. Una mujer dando testimonio del Mesías. Una mujer que no tenía estatus. Una mujer que se acostaba con otros hombres. Una mujer, y ellos la creyeron. Y después vienen subiendo y dicen, ¿qué versículo estaba? Venid, ve a un hombre y háblese. Y salieron de la ciudad e iban con él. Mientras tanto, los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo de comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído algo a comer? Yeshua les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Ok, está claro. Ok, y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Ok, perfecto. Cuando venía, tuve que llevar a Juan porque no se me ocurrió llamar, pensaba que estaba en el servicio. Juan 4:35 habla acerca de la siega. Entonces yo pienso que estos eventos están ocurriendo, recuerda, Pesaj y después Shavuot. Si cuentan los meses entre Shavuot y Sukkot, son 3 o 4 meses. Y esta es la primera siega o lo que es la cebada, el trigo, y después está el resto de la siega en el invierno, en el otoño. Yo pienso que está hablando del otoño. Recuerda que las 10 tribus de Israel han sido dispersas entre las naciones. Y esa va a ser la última cosecha. Yo creo que esto es profético para el mensaje de salvación a las 10 tribus que están entre los gentiles
y a los gentiles que se han incluido dentro del convenio. ¿Están conmigo? No están aburridos, ¿no? Ok. Dice, si bien la referencia es de Juan 4:35 puede aludir a cualquier momento de cosecha, como la cebada, Pesach, trigo en Shavuot. La cosecha final es Sukkot. Tiene un significado más amplio en términos escatológicos y universales. Entonces, mira qué interesante. Si entendemos ahora lo que es lo agrícola, el contexto cultural y geográfico, Yeshua le está dando ahora un mensaje profético a ellos. Él habla de los ciclos agrícolas, en la cual son las fiestas. Si tú no sigues las fiestas en su tiempo señalado, no vas a entender el mensaje escatológico, ¿verdad, Rafi? No lo va a entender. Entonces, qué interesante que ahora el capítulo 4 del libro de Juan toma lo que es it takes a prophetic picture, como un retrato profético de la segunda venida del Mesías y la final restauración. Y dice, no decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega. Y aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros también habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Cuántos de ustedes se han leído esa historia, pero nunca se dieron cuenta del estatus de una mujer en el primer siglo y la importancia de ese comentario? La ciudad entera le creyó a una mujer que no era honorable, una mujer que no tenía estatus, una mujer que era inmoral porque tenía todos esos maridos, de acuerdo a ellos. ¿Cuál es nuestra función profética en los últimos días? Nosotros que hemos vivido en el sincretismo, que nos hemos manejado como la mujer samaritana, que los judíos no nos quieren. Y aunque seamos descendientes de Israel, no nos reconocen. Anyway, estamos en el mismo lugar que la mujer samaritana. Nosotros ahora escatológicamente representamos a la mujer samaritana. Un judío, si yo le digo que yo soy de acuerdo a mi genética, no me va a creer ni le interesa. Pues a mí tampoco. Porque el que me da la bienvenida es el Mesías. Yo tengo que hacer mi misión. Entonces quiere decir que el judío no nos considera a nosotros limpios, como ellos no consideraban a la samaritana. El judío no se casaba con una samaritana, así como un judío ortodoxo no se va a casar con una mujer que cree en Yeshua. Rafi, perdón, Daniel, micrófono. Entonces esto se conectaría con Apocalipsis. Habla un poquito más alto. Entonces esto se conectaría con Apocalipsis capítulo 14, cuando habla igual de... Para ahí, léelo. ¿Lo tienes? Sí. Está hablando de la última siega, ¿verdad? Ajá, capítulo 14 del 14 en adelante. Dice, y miré y aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Sí, el otoño. Es interesante que aquí habla de la siega y ahí está hablando de la siega. Entonces, el despertar de lo que es la Torah dentro del mundo gentil, como eso ha ocurrido en los últimos 30, 40 años, es para regresar al convenio y para restaurarnos con Judá. No es para hacer lo que queremos nosotros hacer y ya. Mira lo que ellos dicen. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. 2 días. Qué interesante, 2 días. ¿Por qué eso es interesante? ¿Por qué tiene que mencionar 2 días? ¿Por qué? ¿Qué importa si es 5 o 10 días? ¿Por qué dice 2? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Yeshua vino a la tierra y subió? 2000 años, 2 días. Proféticamente lo podemos ver, Rafi. Y después se fue porque ellos siguieron porfiando que era en ese lugar. Y él dijo, no, es en Jerusalén. En Jerusalén. Él le dirigió a él donde tiene que ir a adorar. No, es en Jerusalén. Recuerda el leproso. ¿Qué representa la lepra en la Biblia? Muerte. Y él sana al leproso. ¿Y qué le dice? Ahora ve y preséntate al sacerdote como dice la Torah. Dios mío, qué problema iban a tener esa gente allí. ¿Sabes lo que es? Que entre un leproso
que es samaritano. ¿Cómo sabían que era samaritano? En el dialecto como hablaba y en la forma que vestía. Entonces, cuando entra al templo y cuando tenía que buscar al sacerdote, no podía entrar al templo inmediatamente. Cuando iba a buscar al sacerdote, decirle, yo soy leproso, era leproso, necesito el ritual de purificación para entrar a la ciudad. El sacerdote dice, pero primero, ¿qué tú haces aquí? Ustedes no reconocen a Jerusalén como el lugar. Ustedes no reconocen a los judíos como ningún tipo de autoridad, y menos el sacerdocio, porque ustedes tienen su propio templo y tienen su propio sacerdocio y tienen su propio altar. Imagínate lo que el leproso dice. No, es que conocí a un judío, se llama Yeshua, y él me sanó de lepra. ¿Cómo? Vemos el milagro, pero no entendemos la historia detrás del milagro. ¡Wow! Eso hubiera sido un desastre en Jerusalén. Que ahora entre un samaritano que fue sanado de lepra. Wow, quiere decir que el pecado de Jeroboam fue perdonado por el Eterno. La rebelión fue perdonada a través de Yeshua. Que la muerte no va a ser la penalidad completa de ellos, que ahora tienen una forma de venir al espacio sagrado, al templo, a recibir las aguas de purificación con la ceniza de la vaca roja para poder entrar de muerte a vida eterna. Hello. Ahora ese es el mensaje profético en la historia samaritana. Digo aleluya, gloria a Dios, amén. El versículo 41 y dice, y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y ya yo le expliqué lo que significa eso, ¿verdad que sí? Mira qué interesante, de acuerdo a Coaster, Craig, el Salvador del mundo de Hechos, Juan capítulo 4:44, de acuerdo a la literatura de Biblical Literature Journal, dice esto: cuando los samaritanos llamaron a Yeshua, el Salvador del mundo, utilizaron un título que se asociaba con las expectativas mesiánicas samaritanas o judías, pero con el dominio mundial del César. Mientras la samaritana representaba a los samaritanos como grupo, sus 5 antiguos maridos recordaban el pasado colonial de Samaria y su actual ocupación de Roma. El 6º marido era Roma. ¿Okay? Frente a las pretensiones del César, Juan afirma la soberanía de Dios. Frente a los celotes, insisten que la soberanía de Dios no se gana con la violencia. En otras palabras, que cuando Yeshua se proclama como el Salvador del mundo allá, todo el mundo sabe que ese es el Mesías que fue proclamado desde antes que ellos fueran a la dispersión. ¿Están conmigo? ¿Aprendieron algo nuevo hoy? Entonces, quiere decir que lo que es la historia de la mujer samaritana no es cualquier historia. Es una historia que revela el plan profético de la restauración del reino de Dios, que fue por rebelión, se fue a la dispersión, fue asimilado, causaron idolatría, rebelión, sincretismo. Y ahora cuando regresan, hoy día hay un remanente de ellos en Siquem. Yo te puedo llevar a Jabraja. Si vienes conmigo a la gira, te llevo. Y te llevo a la sinagoga que tienen ellos allí. Y te llevo al museo. Y después te llevo a la montaña donde puedes ver dónde está la bendición y la montaña de maldición. ¿Okay? Entonces, ahí podemos aprender mucho. Familia, tenemos que regresar al plan original. Si las personas están diciendo que somos Efraín, ¿ok? Ya me removí de eso yo. Discúlpenme, pero lo hice. Porque históricamente ya yo sé que los efraimitas no vinieron hasta acá. Hay ahora remanentes, ¿no? Pero en la Inquisición los que vinieron de España eran ¿quiénes? Leví, Benjamín y Judá. ¿Ok? Ahora, si usted quiere llamar a Efraín, allá usted, no hay ningún problema, pero no puede hacer lo mismo que Efraín hizo. ¿Usted quiere llamar a Efraín por no identificarte con judíos? No hay problema. Pero no puedes cambiar los calendarios, no puedes cambiar la localización del templo, no puedes cambiar la fiesta, porque si haces lo mismo, estás haciendo lo mismo que el gran Efraín en la Biblia, y ya eso significa dispersión y vamos a mantenernos en el caos. El que quiera ser parte de regresar al modelo del primer siglo, pues considere esto ya con nosotros, sin minimizar a los demás, sino aprender de los errores de los otros, porque yo estuve ahí metido de cabeza. Yo lo enseñaba. Yo lo estaba metido de cabeza en esa enseñanza. Hasta que me puse a investigar, yo digo, wow, aquí hay algo raro.
voy a arrepentirme. Señor, perdóname, no tenía esta información, no tenía esta información, ni esta información. Ahora vamos a ser tolerantes a las personas que quieren aprender y no entienden estas cosas. Vamos a enseñarles. Ahora tenemos que trabajar con el liderazgo, que podemos dialogar. Vamos a sentarnos a dialogar. ¿Por qué no podemos sentarnos a dialogar? Mire, yo tengo conversaciones toda la semana con una persona que no cree como yo en muchas cosas, pero la pasamos bien, ¿verdad, Daniel? Que la pasamos bien hablando por 1 hora, 1 hora y 15 minutos y nos educamos y nos ayudamos y yo aprendo mucho con él. Si nos sentamos a hablar de cosas que no estamos de acuerdo, no vamos a durar 5 minutos, pues. Pero nos crecemos. ¿Por qué no agarramos un tema? Vamos a agarrar el tema de las 2 casas, pues. Vamos a comenzar con eso. Porque todo el mundo quiere comenzar con lo más difícil, quién es Yeshua y de dónde viene. ¿Qué es que nadie sabe? Ese es el misterio. Yo conozco el rol y la función del Mesías, pero eso está muy por encima de lo que yo conozco, de dónde proviene y dónde está la hora. Está con el Padre en algún lugar, yo no sé dónde es. Yo creo que está allá y lo pienso y lo creo. ¿Qué galaxia? No sé. O sea, no me pregunte, yo no sé. La forma de la tierra, no me interesa la forma de la tierra. Si tú crees en tierra plana, ok, perfecto. Y todavía hay pobres necesitados, hay viudas, hay viudos. Está bien, tranquilo. Yo creo en el globo, tú crees en la tierra plana, vamos a trabajar para el reino. Pero ahora la gente piensa que si no crees en la tierra plana no eres salvo. En serio. O sea, como, hello, estamos apartándonos de lo que el Eterno nos ha llamado. Hago el llamado una vez más a los líderes. Vamos a tener un diálogo. Vamos a comenzar con nuestro rol, las 10 casas y lo que es Efraín y Judá. ¿Dónde podemos traer lo que es la reconciliación de lo que es el entendimiento de estas cosas? Se comienza con algo. ¿Ok? Y podemos dialogar de eso. Pero yo no voy a comprometer lo que ya yo entiendo porque estamos estudiando algunas cosas y ahora la educación es el punto malo. Y es interesante que yo recuerdo cuando la misma gente estaba buscando a uno para aprender. Pero como no digo lo que quieren que uno diga, pues ahora es malo. Tenemos que regresar a obedecer al Eterno. Y esta parashá nos enseña un mensaje profético. Ese encuentro de Eliezer con Rebeca desata lo que es un mensaje profético en la historia de Jacob, en la historia de Moisés y después más tarde el encuentro de Yeshua con una mujer descartada, utilizada, que representa a Israel por las naciones que fueron a imponer las deidades y la adoración a otros dioses, que eso equivale a lo que es la idolatría y al adulterio espiritual. Y los dejo con esta. Y en todo esto, y en todo lo que Israel hizo, y en todas las abominaciones que hicieron, y en todas las rebeliones, y todo lo que las afrentas que hicieron en contra del Dios de Israel, que cuando estuvieron en la dispersión hicieron peor que los mismos paganos. En todo esto, el Dios de Israel no se olvidó de su convenio, no dejó de amar a su pueblo y envió a su Hijo para que nosotros hoy estemos aquí como un pueblo honorable y nos ha dado la potestad de ser llamados los hijos de Dios. Mira el amor de mi Padre, de mi Rey, la cual yo amo con mi corazón. Y a veces mis celos porque tengo amor al Padre y entiendo la misericordia. Y quiero que ustedes entiendan que cuando decimos estas cosas, usted lo que tiene que hacer, vaya y valídelo. Y se va a dar cuenta, como yo me di cuenta, que yo tenía que cambiar. Porque yo quiero complacer a mi Rey. Yo quiero honrar a mi Rey. Yo quiero que algún día, cuando estemos en la presencia de mi Rey pueda decir, un buen siervo, gracias por pararte a defender la integridad de mi palabra. Versus, ¿qué siervo? Cuando te dije yo que cambiara mis fiestas sagradas? Mi miedo es no encontrar el favor de mi gran Rey. Porque tuve miedo de decir algo que a lo mejor alguien se ofende. Hoy día es respirar ofende a alguien. Pero yo en mi casa serviremos al Eterno. Y yo quiero ser fiel a Dios y yo quiero compartir con ustedes lo que estoy aprendiendo. No me crean a mí. Vayan y búsquenlo. Valídenlo. Verifíquenlo. Y si yo estoy equivocado, yo me arrepiento. Pero no culpemos al uno al otro si usted no está dispuesto a investigar, a verificar, a estudiar, solamente a argumentar. Porque entonces el Eterno no se va a complacer. Todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para que el reino venga junto, nos da la Biblia con la información de lo que ocurrió con Israel, para que no hagamos lo mismo y debatimos y nos separamos y continuamos el mismo problema porque no queremos someternos al Rey de Gloria. Porque perdemos en honor, porque perdemos el reino.
El momento que el Eterno escoja a otro maestro que sea mejor de lo que yo enseño, gloria a Dios, me voy a sentar y voy a agarrar una vacación. Que otro se dé el dolor de cabeza. Pero el momento va a llegar, cuando ya mi función se acaba. Y me puedo sentar a escuchar a otro que lleve el honor del Mesías más allá de lo que yo creo puedo llegar. Pero no rechacemos el mensaje de reconciliación. Esta mujer no rechazó al judío. Ella se sorprendió que el judío estuvo dispuesto a hablar con él. El Dios de Israel envió a su Hijo para que nos diera la agua de vida. Debemos ir por todo el mundo a dar las buenas nuevas que el Dios de Israel no nos rechazó, aunque no merecemos su agua de salvación. Pero a cambio nosotros nos rebelamos y agarramos el agua y no se lo damos a la gente porque no decimos el nombre como tú quieres que yo lo diga. O no quiero creer como tú crees, cuando en realidad ni el árbol ni la agua pertenece a nosotros. Pertenece a Dios, que nos los ha dado libremente para que nosotros podamos ser sus siervos y representarlo. Yo prefiero ser odiado por el mundo y ser encontrado fiel por Dios. Y eso no es fácil. Es una vida sola. A mí me lo dijeron. No es fácil. Pero estoy dispuesto y me voy a quedar en la brecha, aunque muera allí. Pero para atrás yo no voy. Y necesito gente que estén dispuestos a pararse en la brecha conmigo. Y que estemos dispuestos a decir, ok, no lo entiendo, pero vamos a seguir lo que la Biblia dice. No lo que Rico dice, lo que la Biblia dice. Amén. Y búsquense líderes que están dispuestos a decir, estuve equivocado. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shabbat Shalom, Shavuot Tov.